pero o sea, igual hay que estar de los raperos de los ya no puedo hablar mucho de un tiempo por el tiempo. Bien. Bueno, probablemente buena parte de las cosas que les presento acá las vieron, pero prefiero ser enfático porque y majadero porque la patología abdominal es súper importante en cirugía, porque prácticamente la mayoría de las enfermedades quirúrgicas vienen de acá, de la parte digestiva o abdominal. Así que les voy a presentar un poquito de qué se trata la semiología abdominal, enfocada a la parte quirúrgica. Les voy a explicar más o menos de qué se tratan los dolores para que vayamos entendiendo la clínica de la enfermedad abdominal. Y finalmente les voy a pasar, bueno, ustedes lo tienen ahí en el PPT, varios, como, casi son como tips, así, más que tips, perdón, como parte de la historia de la semiología, que son signos clásicos de la semiología abdominal y que tienen que ver con enfermedades de todo tipo, pero básicamente enfermedades. Bueno, ¿por qué les pasó esto? Porque el dolor abdominal es uno de los motivos de consultas más frecuentes que hay. Si ustedes van a un servicio de urgencia o incluso a una consulta, buena parte, quizás probablemente un cuarto de las consultas que ustedes van a tener son por dolor abdominal. Probablemente todos ustedes acá han tenido alguna vez dolor abdominal y muchos de ustedes habrán ido al médico por eso, imagino. ¿Algunos nunca le han dolido la muela? A nadie. Todo el mundo sufrió alguna vez algo a la guatita, ¿cierto? Y a veces el dolor es muy, muy intenso y claro, eso finalmente uno lo asusta y termina consultando a un médico o incluso al doctor. Así que más o menos como un 25% de las hospitalizaciones en un hospital son por este motivo, por dolor abdominal. ¿Ya? Y un montón de enfermedades quirúrgicas y no quirúrgicas se pueden manifestar como dolor abdominal. Aunque ustedes no lo crean, hay enfermedades que no tienen nada que ver con los órganos que hay en el abdomen, pero que se pueden presentar como dolor abdominal. Eso creo que lo vamos a ver por ahí, estoy seguro. Pero es un motivo de consulta frecuente y para el cirujano, la pega que uno tiene que hacer es, bueno, más o menos ojalá encontrar la causa de ese dolor abdominal, pero finalmente decidir si esa causa requiere o no una cirugía. De hecho, hay un concepto que no lo vamos a ver acá, pero me parece que lo van a ver el próximo año en el grado de gastro, que es el abdomen agudo. Es un síndrome, es un concepto sindromático, ¿ya? Y que tiene que ver también con esto, con dolor abdominal, pero es un dolor abdominal que tiene ciertas características que lo define como abdomen agudo. Y el abdomen agudo es algo que como que la talla del cirujano, pero aunque ustedes no lo crean también, el abdomen agudo no tiene un soplo. De hecho, la mayoría de los hay que operarlo. Pero cuando se presenta un paciente con abdomen agudo, hacer una buena clínica, hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, determinar la causa y finalmente decidir si ese paciente debe operarse o no y cuándo. Pero eso lo van a ver el próximo. Adelante. Entonces estas cosas ya se las dije. Es el síntoma más frecuente en patología gastrointestinal. Si alguno de ustedes quiere ser gastroenterólogo, más de la mitad de la consulta de ustedes va a ser este: dolor abdominal, dolor, hinchazón, cólico, etc. Lo del abdomen agudo que les acabo de mencionar, 7 a 10% de las consultas en servicio de urgencia son por abdomen agudo. El abdomen agudo es como una parte chiquitita del dolor abdominal, ¿ya? Porque es una cosa sintomática aparte, ¿ya? Pero por dolor abdominal, más o menos un cuarto de las consultas en servicio de urgencia, y de esas un 7 o 10% son por abdomen agudo. Y para más o menos entender de qué se trata el dolor abdominal, les quiero explicar
ojalá de manera sucinta, estos tres tipos de dolores, ¿ya? La configuración del dolor se va a dar con estos tres tipos de dolor: el dolor somático, el dolor Doctor, creo que está así como deslizando. el dolor visceral, el somático, el visceral y el referido. Ya vamos a partir por el visceral. El dolor visceral es un dolor, es un dolor que se genera en las vísceras. En las vísceras de la cavidad abdominal, ¿ya? Ahí está el intestino, el hígado, el páncreas, el colon, ¿cierto? Está el estómago. Todas estas vísceras tienen receptores de dolor, ¿ya? ¿Y qué son las cosas que gatillan este dolor? Son la distensión de la pared de estas vísceras, particularmente del peritoneo visceral, ¿ya? Hasta ahí llega la terminal nerviosa. Cuando se produce isquemia también, falta de irrigación, ¿ya? Y también cuando hay como espasmo o contracción, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están enfermados de la guatita y tienen ese dolor crónico, ¿cierto? Y se comieron la enfermedad y están ahí con el dolor y están con la diarrea y vienen esos como retorcijones, esos dolores, no es que el intestino esté como rompiéndose por dentro, aunque ustedes así lo piensen, porque en verdad duele harto. Lo que duele es que, claro, la comida genera un problema y el intestino empieza a apretarse de manera más frecuente y con más intensidad. Y esa contracción genera el dolor crónico, ¿ya? O incluso, si comen algo muy flatulento, por ejemplo, a los que les gustan los porotos granados en el verano, ¿cierto? Y están así hinchados, les duele la guatita o están hinchados, ahí entonces, ¿cierto? La cáscara genera genera mucho gas, genera mucha distensión, y esa distensión, esa como estirar la pared de las vísceras huecas, genera el dolor. Y ese es el dolor visceral. Es un dolor que se transmite por unas neuronas tipo C, que son neuronas de conducción lenta. Y esto genera que el dolor sea muy bajo, es como una sensación, más que, no es como cuando uno se clava una aguja que uno puede localizar exactamente el dolor ahí, sino que es un dolor difícil de localizar, tipo como opresivo o como ardor, y se va a dar en tres zonas básicamente, y que estas tres zonas tienen que ver con el origen embrionario del tubo gastrointestinal o de los órganos gastrointestinales. ¿Se acuerdan de algo de embriología o no? El intestino anterior, el intestino medio, el intestino no. Sí. Acuérdense que esto al principio, cuando somos un piripiri, es un tubo nomás, ¿cierto? Y esta cosa empieza a crecer y empieza a darse vuelta, ¿sí? Y se enreda. Bueno, seguimos siendo un tubo, lo que pasa es que es un tubo más desordenado, que parte en el esófago, esta parte en el esófago y finalmente termina en el recto y en el ano, ¿ya? Y entonces el intestino anterior es la parte más proximal, por decirlo así, que tiene el estómago, la primera parte del duodeno, el hígado y toda la parte biliar, es decir, la vesícula, las vías biliares básicamente, y el páncreas, o parte del páncreas. El intestino medio es el que tiene después la segunda y tercera porción del duodeno, todo el intestino delgado y el colon derecho hasta más o menos los 2/3 del colon transverso, y el intestino posterior contiene, ¿cierto?, el colon, parte del colon transverso, el colon descendente, sigmoides, recto y parte del ano. Entonces, cuando duele o si se distienden o se aprietan las serosas de los órganos del intestino anterior, duele el epigastrio, acá. El intestino medio, la zona periumbilical, y el intestino distal, posterior, el hipogastrio. Y ese es más o menos el dolor visceral. Es un dolor que se inicia de manera lenta por lo general, como les digo, puede ser tipo cólico también, poco localizado,
se llama un dolor también por esto mismo, por cómo se comporta como protopático. Y suele acompañarse también por lo mismo, por ser visceral, de síntomas neurovegetativos, ¿ya? Porque ahí convergen neuronas del dolor, pero también están las neuronas del sistema nervioso central, perdón, el sistema nervioso, ¿qué se llama este sistema nervioso? El autónomo. El sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿se acuerdan de un nervio que se llama vago, cierto? El nervio vago viene bajando por acá, son dos ramas que vienen paralelas al esófago y después se distribuye por todo prácticamente el tracto gastrointestinal y parte, por ejemplo, llega al estómago, que se lleva ya a la vesícula. En la vesícula, el cólico biliar se genera cierta distensión de la pared de la vesícula, eso genera el dolor visceral, pero además entonces esa inflamación genera estimulación del nervio vago. Y eso a su vez se devuelve, ¿cierto?, como estímulo al sistema nervioso central y genera dolor, o sea, síntomas neurovegetativos. ¿Saben qué son los síntomas neurovegetativos? ¿Cómo cuáles? ¿Un síntoma neurovegetativo? ¿No? No estoy ni cabal ahora. Síntoma neurovegetativo. Vómitos, náuseas, ¿otro? Mareo, ¿algún otro? ¿Ah? Sudor, sí. Acá la alegría. Sudoración. Escalofrío, sí. ¿Qué otra cosa? Palidez. Palidez, correcto. Y si ustedes piensan un poquito desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué palidez, sudoración? ¿Por qué pasan todas esas cosas? Eso lo maneja el mar. Porque va la irrigación hacia el... como que se centraliza la irrigación. Por eso como que pierde... Algo como con la irrigación, ¿cierto? Por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, claro. Pero en el fondo, exacto, se genera bradicardia e hipotensión. ¿Ya? Entonces por eso sí, la hipotensión, la bradicardia genera esta sensación de mareo, también tiene que ver con la sudoración, eso en parte por la hemodinámica, también en parte por la estimulación de los sensores de la temperatura, pero sobre todo tiene que ver con esta alteración hemodinámica que se produce por esta cosa neurovegetativa. Y los vómitos también tienen que ver un poco con eso a nivel del sistema nervioso central. ¿Alguna otra cosa que se me quede? Creo que del dolor visceral. Entonces, este es el dolor visceral. ¿Dudas? Para allá, ahí. El dolor somático. El dolor somático es diferente. El dolor somático es el dolor cuando uno se pincha con una aguja, cuando uno se hace una herida. Es un dolor muy agudo, muy bien localizado, es un dolor generalmente tipo pulsante que se transmite por neuronas de conducción rápida o fibras tipo A y se distribuye a nivel de dermátomos. Entonces, dependiendo en qué dermátomo se estimula el dolor, es exactamente ahí donde yo lo voy a sentir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el abdomen está inervado por los dermátomos más o menos desde 6 de 7 hasta T12L1, ¿ya? Entonces, si yo me pincho con una aguja en la cosilla acá derecha, se va a estimular el dermátomo de T11 o T10, más o menos, y eso va a ir hacia el cerebro y el cerebro va a saber exactamente dónde yo me pinché. Son nervios que llegan, en el caso de la piel, ¿cierto? De la piel, ¿cierto? Al tejido subcutáneo. Pero además tenemos de estas terminaciones nerviosas que vienen de los intercostales, básicamente, en el peritoneo parietal. Y es cuando se estimula este peritoneo parietal que también se va a conducir por estas mismas neuronas de conducción rápida por la médula espinal hacia el cerebro y van a dar la sensación de dolor. Este dolor, además, cuando es intenso y prolongado, puede generar sensación de hiperalgesia, es decir, como que
esta sensación de que, por ejemplo, cuando te duele tanto algo que incluso la sábana o la ropa duele, como si tú lo tocas, incluso el tacto genera dolor. Y también en resistencia muscular, que es como una especie de reflejo. Resistencia muscular. Y también genera dolor con los cambios de posición o con las vibraciones, por ejemplo con los saltos, con esas cosas. Así es como duele el dolor somático, y esto es en el peritoneo parietal. Dolor visceral, peritoneo visceral; dolor somático, peritoneo parietal. ¿Cuándo se pronuncia ecografía? Cuando hay dolor tipo somático. ¿Ya? O sea, se me estimula el peritoneo parietal de una zona del abdomen por la piel, da la sensación de que incluso el tacto, por ejemplo, que duele. Yo no necesito pincharte el abdomen para que duele, sino que incluso con tocar ya te va a doler. Se va fijando más o menos cómo es interesante esto del dolor, porque después cuando vayamos a hacer el examen físico, ustedes van a tocar a esos pacientes y van a ver lugares donde va a haber hiperalgesia. Y esto es porque se está estimulando el peritoneo parietal y es un dolor somático. Por eso les paso esta clase, para que ustedes después vayan masticando toda esta cosa y entiendan la fisiopatología para poder encontrar la causa del dolor. Dijo que el dolor visceral era el peritoneo Visceral. El peritoneo que recubre las vísceras. Y por ahí deja El dolor tipo visceral, fibras de conducción lenta tipo C. Esto es dolor somático tipo por fibras de conducción rápida tipo A. Y finalmente tenemos el dolor referido. Y el dolor referido es algo. Pero acá. Y el dolor referido es un dolor que duele en una parte muy alejada del origen del dolor. Por eso se llama referido. Entonces, por ejemplo, duele la vesícula. O sea, está inflamada la vesícula, pero duele el hombro derecho. Hay que ver, ¿cierto? O el clásico. Duele, tengo un infarto agudo miocardio y duele el cuello o el hombro izquierdo. Nada que ver, ¿cierto? Pero eso pasa. Eso es dolor referido. ¿Y por qué pasa? Nadie sabe, ¿verdad? Pero hay una teoría. La teoría se llama de la proyección de la convergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una víscera que está sufriendo, que se estimulan los nervios del dolor y llega a través de las raíces espinales hasta la médula espinal y comparte una segunda neurona, ¿ya?, que proyecta el dolor hacia por el sistema nervioso central, hacia el cerebro, con una estructura somática o la piel. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando me duele la vesícula, cuando se estimula la vesícula, ¿cierto? La vesícula está en el hipocondrio derecho. Pero, justo, pasa que las fibras que van llevando la información del dolor de la vesícula entran por el mismo dermátomo que la escápula y duele la parte posterior. No solo puede doler el hombro, sino que también la parte posterior. Entonces, como comparten esta misma neurona que proyecta al cerebro el estímulo del dolor, el cerebro, por decirlo así, como que se confunde y cree que está doliendo la piel y no la víscera. Esto es una manera muy sencilla de explicarlo, pero esa es más o menos la razón de por qué me está doliendo el hombro, me está doliendo el dorso y me está inflamada la vesícula, o lo mismo con el corazón, exactamente lo mismo. En el caso del dolor referido, por ejemplo, si está doliendo la vesícula en el hombro, ¿el dolor aumenta si uno le toca el hombro o solamente como que está ahí? Solo está ahí. ¿Qué es lo que comparte? ¿Ah? ¿Qué es lo que comparte? ¿Qué es lo que compartíamos? La segunda neurona. Consulta, y por ejemplo, si es que uno llega a tocar el origen del dolor, ¿aumentaría el dolor desde el hombro, no? Podría aumentar, sí. Exactamente. Entonces, así como que en el dolor referido, como les explicaba, ¿cierto? Por ejemplo,
El hígado, la vesícula puede doler en el hombro, igual que el diafragma derecho duele el hombro derecho, el diafragma izquierdo duele el hombro izquierdo. El corazón, ¿cierto? Duele aquí la mama, la axila, también se puede proyectar incluso hacia el hombro y el cuello. El páncreas duele en el epigástrico, pero también se proyecta hacia la fosa lumbar izquierda. Lo mismo pasa con el riñón. El riñón se proyecta acá hacia la parte superior y también a los flancos, derecho y izquierdo se busca hacia el riñón. El apéndice puede doler en la región periumbilical, la vejiga acá en el hipogastrio y ¿qué más? Bueno, y el estómago en esta parte, ¿cierto? De la costilla, perdón, en el hipocondrio izquierdo y en la parte superior. Esto también tiene un poquito que ver con la explicación de cómo duele el dolor visceral o cómo se proyecta. Y esto un poquito lo mismo, pero esto tiene que ver con la forma de presentación del dolor. Esto está sacado del manual de la Chile. Ya el dolor cuando se presenta agudo se siente intermitente o gradual, pero fíjense que el dolor cuando es agudo, una úlcera perforada, duele la parte epigástrica, ¿cierto? Acuérdense que el estómago es parte del intestino anterior, entonces desde el punto de vista visceral te va a doler el epigástrico. ¿Ya? Si bien el estómago incluso debería doler hacia la costilla izquierda, perdón, hacia el hipocondrio izquierdo. Un aneurisma aórtico abdominal va a doler, que está en el retroperitoneum, va a doler en la región periumbilical, y un cólico renal va a doler en esta zona de los flancos. Cuando tengo un dolor más intermitente, estos son dolores agudos, o sea, la úlcera perforada, la aneurisma roto es una cuestión que no te va a doler de a poquito, duele, se perfora y duele súbitamente y duele de manera intensa. Pero en cambio hay otras enfermedades que empiezan a doler o de manera intermitente o gradual. Y esto pasa, por ejemplo, con el cólico pilar, en el hipocondrio derecho, puede ser también con el cólico ureteral, en los mismos flancos o una obstrucción intestinal o de colon. Fíjense que la obstrucción intestinal y intestino delgado, como lo vimos, es periumbilical y el colon, en cambio, es hipogástrico, porque el colon, en la parte distal, es intestino posterior. Y en presentaciones más graduales tenemos la colecistitis, por ejemplo, que también es el hipocondrio, la pancreatitis en la parte epigástrica, pero también el típico dolor en faja, la apendicitis en la costilla derecha, la vestibulitis de la izquierda, y en la parte ginecológica de las mujeres, los abscesos subováricos, costilla izquierda, derecha, dependiendo del anexo. ¿Dudas hasta aquí de los dolores, de los tipos de dolores, cómo se presentan? Más o menos se entiende, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes cuando vayan a ver a un paciente, recuerden estas cosas, o vayan al PPT que sea, ¿cierto? Y empiecen a pensar, oye, sí, esto puede ser la vesícula porque duele acá, se proyecta para allá, si el dolor visceral, esto partió, bueno, eso. De hecho, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿alguien conoce o se acuerda? ¿Alguien está operado del apéndice acá? ¿Okay? ¿Cómo le dolió? ¿Cómo fue? Partió, me desperté del dolor, me partió como la boca del intestino. Como bajando de a poco. Pero era muy el dolor migratorio, ¿cierto? Y náuseas también, vómitos, vomitaba bilis, exacto. Era febrero acá, como 43 grados, y yo estaba tiritando con manchas en la piel. Horrible, ¿cierto? Ya, explíqueme con esto, ¿por qué le pasó así el dolor? ¿Por qué partió esto doliendo en la parte epigástrica, así, está inflamado el apéndice? En verdad, más que epigástrica, es periumbilical. Ah, ya, quiero que sea como Sí, puede ser como es por ahí. ya. ¿Qué tipo de dolor es ese? Como gradual, ¿cierto? Ya. No, pero visceral, somático o referido. Visceral. Visceral. Y también puede ser ambos, como visceral y referido. Visceral y referido, exactamente. Visceral son un poquito, se puede mezclar un poquito el visceral y referido, pero ese es el dolor visceral, ¿ya? Porque el apéndice, acuérdate, es parte del intestino medio. Ya el intestino medio duele en la región umbilical, puede ser un poquito epigástrica. Entonces, en general esto no es así, pero es como el cuadro típico de la apendicitis aguda que parte
con el dolor, región periumbilical, así como no muy localizado, ¿cierto? Así como raro, como una cosa que se encuentra en la guata ya, y con síntomas vasovagales, ¿cierto? O síntomas neurovegetativos. Cuando me dio apendicitis. Ah, también te lo apendicitis. Somos varios. Sí, somos varios. Ya, es que primero, antes de que me diera la guata, como que se me bloqueó la pierna. Como que no podía caminar con la pierna. ¿Sí? Después me empezó a doler la guata, pero el tema es que me dolía el otro lado. Como Ya. en vez de doler el lado derecho, me dolía el lado izquierdo. Y no sé por qué, pero les costó mucho cachar que tenía apendicitis. Y pero se bloqueó la pierna derecha o la izquierda. Creo que la derecha, es que fue hace mucho tiempo, tenía como 9 años. Sí, es probable que haya sido la derecha, ¿ya? Puede pasar que tu apéndice haya sido retrocecal. Ah, ¿ya? eso, es que me dijeron que estaba como... Exacto, entonces ¿qué pasa con el apéndice retrocecal? Que está por detrás del colon, ¿ya? Lo normal es que la apéndice esté así como al final del ciego y esté como hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero varios tienen el apéndice por detrás, ¿ya? Entonces, y ese apéndice se apoya en el psoas. Por eso sí lo Y por eso te empieza a doler o empieza a toquear al principio, porque se inflama el psoas. ¿Ya? Pero que de hecho me caí de la no escalera. compliquemos las cosas. Ya, sigamos acá. Entonces después, ¿tu nombre, perdón? A la Diana partió sobre el dolor epigástrico y los síntomas neurovegetativos y después el dolor se le fue pasando hacia la posibilidad acá derecha. ¿Qué pasó ahí? No. Pero ¿qué porque le puede doler la posibilidad acá derecha ahora. Yo pienso porque eso me inflama más, pero no sé. Ya, y si se inflama más, ¿qué hay? Si tu apéndice no es retrocecal, está ahí. Muy bien, empezó a inflamarte el peritoneo parietal. Entonces el dolor visceral empezó a ser reemplazado por el dolor somático, que es más Que era del intenso. peritoneo, sí. ¿Ah? Que es como localizado del peritoneo. Claro, entonces el apéndice, normal, que no sea retrocecal, ya de la Sofía, ya, cuando se inflama puede, por contigüidad, inflamar el peritoneo parietal, que está en la pared del abdomen. Entonces empieza a doler la fosa ilíaca derecha. Y de hecho es más intenso, entonces como que se apaga un poco el dolor, el epigástrico periumbilical, y predomina el dolor en la fosa ilíaca derecha. Y de hecho ahí recién empiezan los signos peritoneales, ¿ya? Y de ahí viene el plumber y todas esas Pero cositas. me pasó que como en la urgencia me empezó a doler más como más localizado. Yo fui al doctor y me hizo como estas pruebas y me dijo, a decir urgencia. Y ahí hay urgencia. Y en la urgencia me empezó a doler muy fuerte, como más en la zona de la apéndice, pero como los síntomas neurovegetativos empezaron como lo más fuerte fue antes cuando moría de epigastrito. Correcto, claro, es que ahí es lo que ahí parte el, digamos, el dolor visceral y ahí se acompaña, después predomina el dolor somático. ¿Ya? Pero por ejemplo, estos dolores solamente se van a encontrar si es que hay inflamación. Porque por ejemplo si fuera un mucocelio. No Lo más, necesariamente o sea, no. un mucocelio puede llegar a ser tan grande que se presenta como una apendicitis, sí, pero si es chico. Pero no es que no se va a presentar eso. Entonces cuando ya como que empieza a ver como el dolor como el somático del apéndice y ya se inflamó el peritoneo. ¿Eso ya se considera peritonitis todavía? No, no, ¿Es cuando no. se revienta? Cuando ya- Correcto. Ah, Ya. Bueno, se fijan que es entretenido mirar a la técnica, hacer toda esta cosa, es real. tengo todo. Que había dicho que el dolor somático era como una, no sé, pero era como en la pared de la, como del peritoneo Peritoneo parietal. bien como en la piel, ¿no? Como que... No. Por ejemplo, si me hago, no sé, me hago un corte acá, ese también va a ser un dolor somático. Ah, sí, pues el dolor de la piel es somático. Ah, Sí, ya. eso sí. Bien, vamos ahora a la parte más clínica. Entonces, primero la base, la fisiopatología del dolor. Y ahora, bueno, cuando ustedes se enfrenten a un paciente, ¿qué es lo importante? Sacarle el jugo al dolor. Y para eso es la clínica. Entonces, ustedes tienen que preguntar un montón de cosas. ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Unos minutos? ¿Una semana? La Diana preguntó a las pocas horas ya cuando estaba con los lentes
preguntó, ¿cierto?, de qué le pasaba, y el doctor le preguntó, ¿pero cuándo te partió el dolor? ¿Fue de inicio súbito o gradual? ¿Se acuerdan del monito que yo les puse, cierto, que era dolores agudos, intermitentes? Eso también es importante saberlo porque me va a, cierto, orientar de qué patología está pasando. Si está en una neurisma mono o verdad puede ser, qué sé yo, un cólico biliar o un cólico renal, etc. ¿Dónde se localiza? Eso es súper importante. Y no solo dónde se localiza, sino que dónde se ha localizado en el tiempo, ¿ya? Porque, como le pasó a Diana, si yo sé que este dolor migró desde la región periumbilical a la fosa ilíaca derecha, ahí ya me orienta con mucha seguridad a una apendicitis aguda. Si irradia a otro lugar, ¿ya? Es decir, sientes el dolor en otro lado, no solo en este lugar, eso es importante también porque tiene que ver con el dolor referido. Y también ciertos cuadros clínicos se caracterizan porque el dolor parte en un lugar o está en un lugar, pero además se irradia hacia otro. ¿Cómo es el dolor? ¿Es tipo punzante? ¿Es tipo opresivo? ¿Es cólico? Cada cosa, cada característica del dolor me va a ir orientando a qué patología puede ser. ¿Hay algo que lo gatille? ¿Fue después de una comida? ¿No hubo ningún gatillante? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Hay alguien que lo agrava? ¿Cambio de posición? ¿Comer algo? ¿O hay algo que lo atenúe? Por ejemplo, estar tranquilo, estar acostado, algún analgésico. ¿Interfiere en la vida habitual o no? ¿Ya? Esto es como general, no solo para el dolor agudo. ¿Ya? Si yo tengo un dolor, una paciente me pregunta por un dolor que lleva 3 meses con dolor, puede ser, ¿cierto? Ese dolor que te lleva 3 meses interfiere con su vida normal, es algo que no le permite trabajar, que no le permite estudiar, que no le permite dormir. Entonces, todas estas características son súper importantes. Fíjense todo el jugo que le podemos sacar a un síntoma, al dolor abdominal. Acá no estamos hablando solo del dolor. Inicio, localización, irradiación, carácter, tipo, intensidad, evolución, agravantes y atenuantes. ¿Ya? Pero no solo eso es lo más importante. Porque el dolor abdominal se acompaña de otras cosas. ¿Y a ti también te pasó sobre los vómitos, esas cosas o no? Horrible, ¿cierto? Y esos son los síntomas asociados. Y síntomas asociados podemos tener un montón. Uno de los clásicos, que la Diana y la Sofía saben, son los vómitos, ¿cierto? Esto pasa en el cólico biliar, en la apendicitis aguda, bueno, en la obstrucción intestinal. Pero, ¿qué me va a orientar para saber si esos vómitos son por qué causa? ¿Cómo son esos vómitos? ¿Alguien conoce tipos de vómitos? Alimentario, Los biliosos, ¿cierto? ¿Qué más? alimentario, Hematenesis, cuando son con sangre, ¿cierto? Úlcera rectal, hematenesis. ¿Qué más? Mucosos pueden ser, sí, como con alimentos sin digerir. los alimentarios son alimentos. El paciente comió y vomita la comida casi tal cual, ¿cierto? Y ahí eso es importante con la obstrucción intestinal. Están los vómitos alimentarios, están los vómitos de detención, ¿ya? Que son, es como la comida, pero ya la comida alcanzó como a digerirse un poco y se vomita. El vómito de retención es una cosa como media negruzca o gris, fétida, pero no tan fétida, media como ácida, como el citrus. Así como medio fermentado. Ese es el vómito de retención. Y lo otro es el fecaloidio. ¿Ya? El fecaloidio no quiere decir que el paciente vomite caca, pero huele a caca. No es lo mismo. No es lo mismo. No es que la caca que esté del pueblo se devuelva, el paciente vomite caca, ¿ya? Sino que el contenido estuvo tanto tiempo y se fermentó tanto
que adquirió este dolor y estas características especiales, que es una cosa cafezosa y de muy mal olor, ese es el vómito fecaloideo. ¿Ya? Biliares, fecaloideos, de retención, con sangre. Que una vez leí que había vómitos en bolsas de café o algo así. ¿Qué es? ¿Vómitos en qué? En bolsa de café. Esposa de Algo de café. café. No sé, te pillaste. No sé. Quizás se refiere al fecaloideo. Otra cosa que puede acompañar al dolor abdominal es la saciedad de voz. Esto es literalmente lo que dice: el paciente come y rápidamente siente que ya está saciado. O anorexia, que es la falta de apetito. Ya, el clásico también de la apeticitis, la anorexia. Alteración del tránsito intestinal o de las deposiciones. ¿Ya? ¿A qué se refiere a esto? Al hábito defecatorio. Por ejemplo, puede haber un aumento del hábito defecatorio si yo voy al baño 1 o 2 veces al día, estoy yendo 5 o 10, o al revés, me constipo, y si yo voy todos los días al baño, que soy cada día por medio, después voy cada 3 días, incluso después una vez a la semana. Eso puede pasar. Y en las características de las deposiciones, ¿cierto? Pueden haber deposiciones líquidas, deposiciones de formación normal o deposiciones ya más duras, tipo caprina. De hecho, hay una escala de eso, hay una clasificación de las deposiciones para saber qué tipo son. Todas estas cosas hay que preguntarlas, y eso son importantes. Cada característica nos va a orientar a qué puede ser lo que está pasando. Alteraciones urinarias. Acuérdense que también está todo el aparato urinario en el abdomen, así es que ahí tenemos que preguntar por dolor al orinar, por esfuerzo al orinar, por sensación de querer orinar a pesar de que oriné. ¿Cómo se llama eso? El tenesmo. Por características de la orina está clarita, este color oscuro, está fétida, está turbia. Síntomas clínico-obstétricos en la mujer, ¿cierto? Un clásico diagnóstico diferencial en una mujer de la apendicitis aguda es, por un lado, el absceso tubovárico y también el embarazo ectópico. Así que hay que buscar por fecha de última regla, consumo no de anticonceptivos, alguna patología ginecobstétrica, coloración de piel y mucosas. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con en parte con los síntomas neurovegetativos, y también tiene que ver con la perfusión del paciente y que podría haber o no anemia, por ejemplo, cuando la piel de la mucosa está pálida, o algún cambio en la coloración. ¿A alguno se le ocurre algún cambio de coloración de la piel que me pueda orientar a alguna patología digestiva? La ictericia, ¿cierto? Con amarillo, ¿cierto? ¿Y algún otro color que se le ocurra? Ah, de Cari Turner. Sí, eso vamos a ver ahora. Por supuesto, la presencia de fiebre y calofríos puede estar presente, por ejemplo, en varias patologías. Baja de peso, esto ya para dolores abdominales que son crónicos, pensando en patología maligna o algún tipo de mala absorción, por ejemplo. Bien, y el examen físico lo vamos a hacer, como ustedes ya aprendieron, dividiendo al abdomen en 9 lugares, ¿cierto? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flancos derecho izquierdo, fosas ilíacas derecha izquierda, epigastrio, región umbilical y hipocastrio. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Saben dónde van estas líneas así? ¿En qué reparto anatómico? Eso es así súper referencial, no tienen que por qué pintar a los pacientes tan monos, pero en el fondo
Lo interesante de esto es que para cada lugar, ¿cierto?, me va a ubicar ciertos órganos. Entonces, en el hipocondrio derecho yo voy a tener el hígado, ¿cierto?, y toda la parte biliar, básicamente. ¿De acuerdo? En el epigastrio, estómago, páncreas, o parte del estómago, duodeno, páncreas. En el hipocondrio izquierdo, estómago, vasos. En la región umbilical, básicamente el intestino, pero también la páncreas. En las regiones laterales, con los flancos, los riñones, los uréteres, y el colon ascendente a la derecha, el colon descendente a la izquierda. En la región hipogástrica voy a tener la vejiga, los uréteres también, en parte, todos los órganos femeninos en las mujeres de reproducción. Y en la fosa ilíaca, en la derecha, el apéndice, por supuesto, el ciervo. En la parte izquierda, el colon sigmoide. Perdón, tengo que contestar estos chiquillos. ¿Algo? No, todavía no te pasó. No, pero me queda mucho. Ya, un poquito. Ya me voy. Ya. No quiere cumpleaños de mi hijo y bien. Ya, lo último del examen, no, lo último, pero el examen físico, ¿por qué les pongo esta imagen? Porque, bueno, primero, solo eso. El examen físico del abdomen va desde los pezones hasta los muslos, ¿ya? Entonces, nos sirve levantarle la polera hasta el ombligo al paciente para examinar, ¿ya? Hay que pedirle que se desvista, que se saque toda la ropa, a pesar que se quede pilucho, pero en el fondo tiene que ser desde los pezones, ¿ya? Y de la apófisis sifoides por acá hasta los muslos, porque parte del abdomen también son los genitales, femeninos y masculinos, porque puedo tener problemas ahí que me generen dolor abdominal. ¿Ya? Un cáncer de testículo, por ejemplo, puede manifestarse con dolor hipogástrico en el hombre, y por supuesto toda la patología ginecológica femenina se va a manifestar con dolor abdominal, y por eso yo tengo que estar examinando esa parte también, y no olvidar que hay una parte posterior del abdomen, ¿ya? Entonces tampoco me sirve tener el paciente ahí en decúbito supino y le veo el ombligo ahí, ya no tiene nada, sino que hay que darle vuelta o sentarlo, regresar en la parte posterior del abdomen, que va desde las escápulas hasta los muslos también, incluidos los glúteos y el perineo. ¿Ya? Todo. De hecho, parte del examen físico abdominal, no de rigor, pero sí de consideración, que es el tracto rectal. ¿De acuerdo? Y acá recordar que no solo puedo hacer inspección, sino que también puedo ocultar la parte posterior del abdomen y me puedo pegar. Está la pulmopercusión, ya que nos sirve para saber cuándo hay inflamación retroperitoneal, típico por ejemplo del cólico renal. Después del examen físico viene la ocultación. La verdad es que la ocultación aquí debo reconocer que no sirve de mucho. ¿Ya? Si yo sé que me enseñaron que los nudos intestinales, que alta frecuencia, baja frecuencia, que no sé, que la canción está, la verdad es que no. Lo que sí sirve es cuando hay ausencia de ruido. Eso es raro, eso es patológico. ¿Ya? Entonces, debería haber un poquito de ruido, el ruido va a variar dependiendo de muchos factores. De hecho, ustedes comen y les va a sonar la guata así. Lo mismo si cuando tienen hambre, si ustedes se autoauscultan, van a tener un sonajero de tripa. En cambio, después y justo después que comen, va a haber lo mismo, tiene un periodo intervalo entre medio, va a haber una sonajera más suavecita. La sonajera también va a variar según el tipo de comida que comen. Entonces, esto de que alta frecuencia, baja frecuencia, no sé qué, que lo puedo aquí acá, no. Lo que sirve son dos cosas. Uno, cuando hay ausencia de ruido intestinal, eso habla de que la tripa no se está moviendo. Si la tripa no se mueve, es porque algo está pasando adentro. Y lo otro son los ruidos patológicos. ¿Ya? ¿Algunos conocen algún ruido patológico que se pueda ocultar? Los soplos. ¿Qué más? Aneurisma. Es que en el aneurisma se oculta el soplo. O sea, el aneurisma no se oculta. Los ruidos pulmonares.
Los ruidos pulmonares. Como detectores, trigones, Por ejemplo, en la función intestinal se habla de los ruidos metálicos. Aunque va por ejemplo luego que se hace bonito, ¿sí? Ese sonido es como ese sonido más o menos se escucha cuando hay obstrucción intestinal. Pasa lo mismo, ese sonido que genera el aire cuando pasa por un lugar muy específico, porque el intestino está obstruido. ¿Ruidos cuántos? Metálicos. Metálicos. Sí. Ah, ya. Ruidos metálicos. Y lo otro también que se puede escuchar cuando hay líquido en la guatita es el bazuqueo. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Sí. Ya que poner el fotoscopio y mueven la guatita a un lado al otro y se escuchan los flash, flash, flash. Eso tampoco debería escucharse cuando hay líquido, por ejemplo, ascitis, o hay sangre o un líquido intestinal. Eso se puede escuchar. La palpación, por supuesto que aquí es fundamental, es súper importante del examen físico. Está la palpación superficial, la palpación profunda. Parten con la palpación superficial siempre al lado derecho del paciente. Partan además palpando la parte que no le duele. ¿Ya? Porque si parten por el lado duele, el paciente se va a apretar la guata, después el resto del examen físico va a ser más difícil. Parten por la zona que no le duele, primero superficial, después profunda. Y la percusión también sirve, ¿cierto? La percusión nos va a permitir cómo se debería percutirse un abdomen normalmente. Timpánico, ¿sí? Timpánico. ¿Ya? Cuando se percute mate, rápido. ¿Sí? Una vez tuvimos una conversación con mi compañero porque en una clase nos dijeron que era sonoro, pero después en el hospital nos dijeron que era timpánico, pero en el power de la clase decía que era sonoro. ¿Por qué no era? Es que sonoro es como ¿Y el timpánico no era como más? que o es timpánico o es mate. Esos son los sonidos que yo tengo de percusión. Sí, entonces como no existe el mismo. Pero, entonces... Básicamente es eso, timpánico o mate. ¿Y qué sonido que debería ser mate es patológicamente timpánico en el abdomen? ¿Y dónde está el hígado? El hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho debería ser mate por lo general. Cuando hay aire, suena timpánico, eso está mal. Y bueno, está la repercusión posterior también que ya les expliqué de la patología ortopédica. Ya, bien. Y ahora rapidito porque me tengo que ir. Me voy a pasar unos signos específicos. ¿Ya? Bien. El signo de Aro. Es súper fácil. El signo de Aro es dolor o presión en epigastrio. Al presionar el punto de McBurney. El punto de McBurney lo vimos, ¿cuándo lo vimos? Entonces, ¿cómo hacer el apéndice? Es más o menos quizás lo que te podría haber pasado a ti con esto del dolor repetido. ¿Ya? Cuando yo aprieto en el fondo el apéndice, duele la parte epigástrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí yo estoy estimulando el apéndice que está inflamado y predomina un poquito el dolor visceral. Entonces, me duele la parte epigástrica. ¿Ya? Signo de Aro. El Bloomberg, típico, ¿cierto? Dolor al retirar la presión en el punto de McBurney. Esto es que cuando tengo el apéndice inflamado, voy apretando suavemente, incluso tratando como de despistar al paciente, uno le empieza a meter compensa. Oye, ¿y qué estás estudiando? Ah, ya, sí, empecé a apretar el punto de McBurney y de repente se lo suelta súbitamente y eso genera un dolor terrible, ¿cierto? Sí. Y esto pasa porque está inflamado, el peritoneo parietal. ¿Ya? El peritoneo parietal es lo mismo. Yo estoy al apretar, me estoy estirando despacito y cuando lo suelto súbitamente se contrae rápidamente, eso genera dolor. ¿Es específico en el punto McBurney en el Bloomberg? Porque yo pensaba que lo hacen por varios lugares. Es específico. Este es el Bloomberg, sí. El otro, si tú quieres, digamos, puedes referirlo como retiro
súbito, ya, que en algún lugar, pero para, cuando tú hablas de Bloomberg, ese es el punto más verde. El signo de Chandelier es dolor en hipogastrio al mover el cuello uterino. Esto es de los ginecólogos. Igual que los psicólogos, ya los ginecólogos cuando hacen una colposcopía, ¿cierto? Pueden manipular el cuello uterino y cuando hacen eso les duele el hipogastrio en las mujeres cuando hay inflamación de los órganos reproductivos de la mujer. Es algo que ocupan más los ginecólogos que los cirujanos. El signo de Charcot es dolor abdominal y hiperosmolalgia, dolor abdominal, ictericia y fiebre, y esto es clásico de la colangitis aguda. Dolor abdominal, ictericia y fiebre. El signo de Claybrook es acentuación de ruidos respiratorios y cardíacos en pared abdominal. ¿Por qué puede pasar esto? Porque yo voy a escuchar ruidos respiratorios y ruidos cardíacos en el abdomen, en vez de del tripaje, el sonido de la tripa. Porque hay líquido, porque hay líquido, porque hay líquido. Entonces el líquido transmite mucho más fácil que el aire y los ruidos. Entonces, si hay líquidos, hay una peritonitis, están los ruidos intestinales apagados, o no los voy a escuchar, y en cambio sí puedo escuchar ruidos cardíacos respiratorios, o sea, hay líquido y está generando inflamación en el abdomen. El signo de Courvoisier es una vesícula palpable e ictericia, ¿ya? Esto habla de obstrucción que ya puede ser en el conducto cístico o en la vía biliar. Y esto, por supuesto, hace que la vesícula no se pueda depetar, se va acumulando líquido nomás, y, por supuesto, como hay obstrucción de la vía biliar, se genera ictericia. Esto es clásico del cáncer de la vesícula biliar o de las vías biliares, colangiocarcinoma. El signo de Crubelier son venas mariposas umbilicales. Esto lo deben haber visto en medicina ustedes, ¿cierto? Es una circulación, ¿cómo se llama esta cuestión de la circulación colateral? Tiene nombre propio. El signo de Callen, que tiene que el signo de Callen es color azulado periumbilical. ¿Ya? Esto pasa en las pancreatitis agudas graves que se llaman también necrohemorrágicas. Esto se produce porque la pancreatitis aguda grave genera una necrosis tanto del páncreas como del retroperitoneo. Y esa necrosis puede llegar incluso hasta la región de la pared abdominal anterior y se genera un hematoma, por eso genera este color azulado periumbilical. El signo de Danforth es dolor al hombros al inspirar. Esto tiene que ver con el dolor retenido, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando hay algún líquido, alguna cosa que irrita dentro de la cavidad abdominal, y este líquido o lo que sea también irrita los diafragmas, entonces cuando inspiro, baja el diafragma y el diafragma se irrita y duele los hombros. Dependiendo a qué lado, yo puedo saber qué diafragma se está irritando. Esto puede pasar en peritonitis, en abscesos, por ejemplo, abscesos hepáticos, abscesos escléricos. El signo de Kier es dolor en el hombro izquierdo al presionar el hipocondrio izquierdo y tiene que ver con lo mismo. Es súper parecido al de Danforth. El Mayo-Robson es un signo clásico de la pancreatitis aguda y es dolor a la palpación costolumbar izquierda. Esto pasa porque cuando se inflama el páncreas, la bolita, ¿cierto?, está en la región costolumbar izquierda. Entonces yo presiono ahí y el paciente le duele. La presentación clásica, dolor abdominal en faja, muchas náuseas, vómitos biliosos, y yo voy, por supuesto que le duele toda la bolita, pero además le falta acá la región costolumbar izquierda y es el generador Mayo-Robson, pancreatitis aguda. El signo de Hodder-Hill es una masa abdominal que no atraviesa la línea media y se palpa con la contracción abdominal. Esto es un poco más raro. Esto pasa en una patología que es el hematoma del recto abdominal. ¿Ya? Puede pasar, a veces le pasa más que nada como a los deportistas, que se llevan como los más musculosos, que por una contractura súbita o muy intensa de los rectos del abdomen se genera un desgarro, y el desgarro sangra y se genera un absceso.
y se genera un absceso, ¿ya? Entonces, esto se presenta, por supuesto, con dolor abdominal, y se puede ver una masa incluso. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir si se trata o no de esto? Entonces le pido al paciente que, bueno, primero, es una masa abdominal que no atraviesa la línea media porque se produce en uno de los rectos abdominales y que se palpa con la tracción. Entonces, cuando el paciente aprieta la guatita, se ve el hematoma, ¿ya? El de Graves-Sargent es parecido al de Callen, también se da la pancreatitis aguda grave necromorrágica, pero en vez de ser en el ombligo, además está en los flancos. El Murphy es típico de la colestitis aguda, dolor y toque inspiratorio estacional en hipocondrio derecho. Ahí yo tengo al paciente en decúbito supino y le pido al paciente que inspire y al mismo tiempo yo presiono en la hipocondrio derecho y eso genera como un toque inspiratorio y mucho dolor, colestitis aguda. El signo de Ransom Hall es color amarillo que me indica esto de la ictericia, ¿ya? No de la ictericia, de piriperitoneo. Ya puede pasar a veces que, por ejemplo, hay alguna patología en que la vesícula se inflama, se rompe y se genera un piriperitoneo y esto se puede ver como color amarillento periumbilical. Bilis en la cavidad peritoneal. El Berropsin es uno de los signos también que se puede reproducir en la apendicitis aguda, probablemente se reducen a la adenosis y a la zofi también, que es dolor en el punto de McBurney, pero al presionar la posibilidad izquierda. Al otro lado, presiono por ahí y duele el punto de McBurney. Bueno, hay muchos más.